Y ahora nos encontramos con el doctor Ernesto Blume Fortini. Él es abogado constitucionalista, profesor universitario y una persona destacadísima en el ámbito jurídico de nuestro país. Bienvenido, Ernesto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar sobre un tema que a mí me parece fundamental y que preocupa, es la crisis en el Tribunal Constitucional. Pero me gustaría brevemente, para que la gente se ubique, nuestros televidentes de todo el país, ¿por qué es importante el Tribunal Constitucional y cuál es su función? El Tribunal Constitucional es muy importante porque tiene dos funciones que son básicas en el Estado peruano, que tiene hoy la forma de un Estado constitucional. Es el garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Los derechos que tiene la persona, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al honor, la libertad de contratar, etcétera, etcétera. Y es además el garante de la vigencia de la Constitución como norma suprema, la cual todos deben respetar. O sea, el Estado constitucional se asienta en dos valores: persona humana y lo que nosotros llamamos primacía o jerarquía de la Constitución en cuanto a norma suprema. Y el garante de esos dos valores es el Tribunal Constitucional. Así es. Imagínate la trascendencia e importancia de ese tribunal. Entonces, quería que dijeras esto porque el Tribunal Constitucional en realidad es el que, como tú has dicho, el que vigila que las leyes que se dan sean constitucionales, es decir, que estén dentro de la Constitución y que no vayan a haber leyes que estén fuera, que atenten contra los derechos de las gentes, que es el concepto que a mí más me gusta de John Rawls, los derechos de las gentes, ¿no? Que es un punto de vista que permite entender que la ley es para eso, para la gente, que la ley es para organizar la sociedad como sociedad civilizada. ¿Qué ocurre si no hay un tribunal constitucional? Bueno, si no hay un tribunal constitucional, pueden ocurrir pues situaciones muy delicadas porque no hay un garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, que es el otro gran tema, además de la guardianía de una legislación reglamentaria de la Constitución que guarde armonía y sea coherente con la Constitución. Porque respecto a lo primero, hablamos de derechos fundamentales, en la doctrina se le conoce también como derechos humanos, derechos constitucionales, derechos de las personas, derechos del hombre, etcétera, pero se refiere a los derechos que son inherentes al ser humano, es decir, que por ser un ser humano, valga la redundancia, tú tienes derechos que nadie te puede desconocer y tú eres más importante que el Estado, eres anterior y superior al Estado. Eso habría que decirle a algunos estatistas que quieren subordinar a la persona al Estado, ¿no? Y el Estado está construido para lograr que tú, como persona humana, te desarrolles plenamente y que tengas un medio en donde tus derechos sean respetados, reconocidos y defendidos. Entonces el tribunal es el garante de esto. Imagínate qué trascendente en un país en donde hemos vivido pues entre democracias y dictaduras, democracias débiles, dictaduras permanentes casi, haciendo y deshaciendo constituciones, como decía el maestro Manuel Vicente Villarán, gran jurista del siglo XX. Qué importante haber conquistado un sistema que permite garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. Y por el otro lado, el tema de la vigencia de la Constitución, porque no se trata únicamente de tener una Constitución, si esa Constitución va a ser desmantelada, desinflada a través de normas reglamentarias, como ocurrió en otras épocas. O como ocurre en Venezuela. Y como ocurre en Venezuela. Están con el texto constitucional en la mano y están jurando defenderla, y en el momento que están jurando defenderla, están violando la Constitución. O sea, es una atrocidad, ¿no? Bueno, al respecto, mira, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inclusive en una visita que hizo acá al Perú en la década del año 90, denunció una nueva forma de dictadura en Latinoamérica, que es una dictadura que se viste de democracia, o sea, un ropaje de democracia, pero que entraña un régimen autoritario.
¿Y esto cómo se logra? Con la permanencia de los gobernantes que se aferran al poder y entonces van logrando conquistar sectores y colocando a su gente en los diversos entes del Estado, en los diversos órganos del Estado, y al final todo es una farsa. O sea, estamos vestidos de democracia, pero en la práctica lo que tienes es una dictadura disfrazada. O sea, eres un gorila vestido de civil. Así es. Ahora, que eso es lo que está pasando precisamente en Venezuela. En Venezuela, ¿no? Ahora, veamos qué cosa es lo que ocurre saliendo de esta parte general al hecho concreto. Hay una crisis en el Tribunal Constitucional. Yo diría que el tema, visto con objetividad, tiene varias aristas. Y la situación que se ha presentado es fruto de varios factores. En primer lugar, la Constitución, cuando crea el Tribunal Constitucional, establece un número cerrado de magistrados. Es decir, 7 ni más ni menos. En otras constituciones hay suplentes. Es un número cabalístico, ¿no? Suplentes o como se denomina en Colombia, con jueces. Es decir, que si uno sale, viene otro que lo reemplaza. Y eso es algo absolutamente lógico, pero como este tribunal nació con ciertas reticencias por parte de algunos opositores, se trató pues de restringirlo. Entonces se dice 7 y no más de 7. Entonces tú tienes esta situación que Dios no quiera podría ocurrir. Si se van a Arequipa los 7 magistrados y hay una desgracia y el avión se cae, el país se queda sin tribunal. Y para que el Congreso se ponga de acuerdo y reúna los 2/3, etcétera, etcétera, pueden pasar 5 o 6 años y estamos sin tribunal. O sea, esta es una irracionalidad que contiene la Constitución. Y eso hay que modificarlo, hay que establecer el número, pero además establecer mecanismos de suplencia, de tal forma que si uno falla, pueda entrar un reemplazante, como ocurre en todos los tribunales del mundo. Eso por un lado, o sea, la Constitución ha previsto un número claustro, un número cerrado que hace depender la institución a la existencia de 7 personas que obviamente, como todo ser humano, están sujetos a las vicisitudes de la vida. Entonces esto no es lógico. Y esto no ocurre en las otras cortes, digamos, en el país, porque tú vas a una sala de la Corte Suprema, se enferma un magistrado y entra un suplente. Y hay discordia y entra otro que no es miembro de la sala, pero que va para dirimir la controversia. Entonces, este es el primer punto. El segundo punto es que en un Congreso atomizado como es el actual, la exigencia de 2/3 para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional es realmente complicada. Y a esto se suma el hecho de que, lamentablemente, el Congreso no ha logrado conciliar criterios. Y yo diría que esto revela, salvo evidentemente muy honrosas excepciones, una falta de conciencia del rol, de la importancia y de la trascendencia del Tribunal Constitucional. No hay conciencia de la importancia de vivir en un Estado constitucional de derecho. Así es, y a pesar de que los respetables señores congresistas, cuando asumieron el cargo, juraron ¿no? Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y hacer cumplir la Constitución es darle al país su Tribunal Constitucional con sus magistrados en plena vigencia, sin problemas, eligiéndolos en tiempo. Igual ocurre con el Defensor del Pueblo. Igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no hay esa conciencia, empiezan a primar otro tipo de criterios. Y no se piensa en llevar a los más calificados, a los más probos, a los más idóneos, sino en llevar gente allegada, o sea, y se reparte esto en cuotas. Entonces, se reparte en cuotas políticas. En cuotas políticas. A mí me contaban así en Correo de Brujas la vez pasada que había un ilustre constitucionalista que al final renunció, digamos que había sido propuesto. Y entonces se reunieron y dijeron, bueno, sí, el doctor fulano de tal es indiscutiblemente uno de los más connotados constitucionalistas. Entonces uno le dijo al otro, pero proponlo tú. No, yo tengo mi candidato, proponlo tú. Ah, no, yo también tengo el mío. Entonces te podrás imaginar, si estamos en esa mentalidad de que yo pongo mi candidato. La cuota política. Claro, además, el poner un candidato revela una situación sumamente grave, que es
los grupos políticos están pensando en tener alguien que permitan que quien haya una relación política para que los fallos tengan un sentido político. O de influencia. Lo cual es gravísimo. Entonces, ¿no hay conciencia de que este tribunal tiene que estar ajeno a cualquier situación coyuntural partidaria? Ahora, en otros países como en España existe un mecanismo en que también el Congreso elige, pero los congresistas tienen la madurez suficiente para decir, bueno, entre estos que son los mejores, pongámonos de acuerdo. Pero no hay este criterio de regateo, de cuotas, de toma, de me das, si yo te doy. Entonces eso es algo que no le hace bien al país. Y eso viene desde la cabeza, ¿no? Es decir, desde arriba, desde los más altos de la jerarquía política, no hay conciencia de lo que significa vivir en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho simplemente es la vigencia de la ley. Y si en este momento en el que no se elige a los miembros del Tribunal Constitucional, no se está cumpliendo con la ley. No se está cumpliendo con la Constitución, que es la ley de leyes. Y se está abdicando del juramento que se prestó al asumir el cargo de, vuelvo a repetir, respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ahora, en términos coyunturales está la renuncia del doctor Beaumont, que dicen que deja 1000 expedientes por resolver, es decir, que entre los miembros del tribunal que quedan van a tener que abocarse a 1000 causas más, con lo cual vas a tener un tribunal absolutamente, vamos a llamarle, envuelto en una enorme cantidad de expedientes y incapacitado ya para resolverlos en función de hacer justicia para el Perú y de amparar los derechos fundamentales y de otro lado de controlar las leyes. Ciertamente que esta es una situación peculiar, pero en honor a la verdad, la gran responsabilidad acá se la lleva el Congreso de la República. Claro, es evidente. Porque si bien la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que el magistrado, vencido el periodo, no deje el cargo hasta que venga su reemplazo, esto tiene que darse dentro de márgenes de razonabilidad. Y no es razonable que un Congreso se demore tanto, que tú tienes un magistrado que cumplió su mandato. ¿Hace cuánto tiempo? Cumplió su mandato hace 4 años. 4 años. O sea, ya va a volver, o sea, ya está casi terminando un segundo periodo sin que el Congreso se haya puesto de acuerdo. O sea que esto también viene del gobierno anterior. Claro, esto es una absoluta irracionalidad. Y lógicamente que hay que ponerse pues en el papel de cada quien, la posición de decir, bueno, yo ya cumplí, yo he esperado un tiempo prudencial y no me reemplazan y no tengo por qué estar ligado eternamente al cargo. Es una posición respetable, entendible. Claro, la otra también es entendible, es decir, bueno, usted no puede retirarse en la medida en que no venga un reemplazo porque deje incompleto al tribunal. Pero todo esto, más allá de quién tiene la razón, porque ambas son posiciones respetables desde mi juicio, se origina por exclusiva responsabilidad del Congreso de la República, que no ha sido capaz de anteponer para mí en este punto el interés colectivo, el interés de cumplir la Constitución, y ha entrado en un entrampamiento en una negociación, como si el elegir a un candidato dependiera del pacto político y no dependiera de sus calidades y de sus virtudes. O sea, este es un contrasentido tremendo. Porque ¿no? tú siempre has dado una definición sobre el juez, ¿no es cierto? Tu definición sobre el juez es magistral, ¿puedes repetirla? El juez es, como decía San Isidoro, es el hombre bueno que sabe hacer justicia. Que sabe hacer justicia. Que sabe decir derecho. Y que sabe decir el derecho. Si es un hombre bueno que sabe decir el derecho, el miembro del Tribunal Constitucional, ¿qué tienen que hacer los politiqueros negociando una cuota? Lo cual quiere decir que hay la voluntad política de elegir a alguien que puedas tú, sobre el cual tú puedas influir, manipular, y de esa forma la ley, que debe ser neutral, la ley debe ser neutral. O sea, todos los especialistas en derecho, tú eres uno de ellos, plantea esta
idea de la imparcialidad de la ley. Es decir, porque yo soy de este partido, entonces voy a dar una ley en función de mi partido. Eso ya no es actuar imparcialmente, neutralmente, sino es actuar partidariamente. Y de esa forma ya la esencia del concepto de la ley, de la formulación de la ley y de la justicia ya desapareció, porque estoy actuando para mi facción, para mis intereses y no para los de la comunidad. Es decir, es un acto de ignorancia supina y de irresponsabilidad de este Congreso de la República. No y de los anteriores, y de los anteriores, ¿no? Ahora, y de los políticos. Es decir, ¿qué pasa con los partidos políticos que pueden llegar a ese nivel de negociación tan vil por el cual el Tribunal Supremo es como lo de Chávez entonces? Es decir, es como lo de Venezuela, que tanto se critican a Maduro de dictador cuando aquí no pueden ni siquiera elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Sí, ahora hay que ver estas cosas, yo creo, con un sentido histórico y positivo dentro de la negatividad. ¿Por qué? Estamos construyendo un Estado constitucional. Sí, pero eso hace bastante tiempo, Imagínate, ¿no? tú, pero lo que cuesta construirlo. Entonces hemos ido avanzando. Si tú te pones a pensar desde la caída del expresidente Fujimori, tenemos una sucesión de gobiernos democráticos regular. Y el país fue capaz de salir de esa coyuntura cuando renuncia el expresidente Fujimori por un camino constitucional. Sí, y logramos que el Congreso se pusiera de acuerdo. Tuvimos a ese gran patricio de la democracia, don Valentín Paniagua Corazao, como presidente, luego al señor Toledo, luego al señor Alan García, luego al señor Humala, a través de un proceso democrático. Y eso no se daba en el país. Yo diría, no se había dado nunca prácticamente, porque si tú te pones a analizar el siglo XIX y el siglo XX y te preguntas qué gobierno democrático en el marco de una constitución inició regularmente sus tareas, su gobierno, y terminó regularmente sin rompimientos del orden constitucional, la comprobación es bien preocupante. Entonces yo veo esto en un sentido histórico positivo en cuanto estamos construyendo una democracia. Y es demostrativo de que el Estado peruano es un Estado-nación en formación. Ahora, pero eso también nos puede llevar a una indolencia. Como estamos construyendo, como estamos avanzando, esa visión es... No digo que tú seas mediocre, pero los mediocres dirán, bueno, el doctor Blume dice, pues estamos bien, dentro de todo somos... Yo no digo que estamos bien, pero sí que estamos aprendiendo. Y dentro de todo, la decisión del magistrado o del ex magistrado Bumón ha servido un poco para remecer. Y bueno, hoy tenemos una situación en que los otros han dicho, nosotros vamos a renunciar a tal fecha, y bueno, continuaremos porque consideramos que no podemos abandonar el cargo, pero esto yo creo que es un jaque al Congreso de la República. El Congreso tiene que reaccionar, definitivamente. Ahora, ¿cuántos casos importantes piensas tú que están ahí se van a paralizar? Bueno, inversiones, derechos de trabajadores. Muchos, porque hay situaciones en donde tienen que verse en el pleno y otras que estaban digamos en subsalas, pero una de ellas se integraba Bumón, entonces el presidente Urbiola va a tener que reemplazarlo y va a tener una doble carga laboral, porque además de la parte administrativa y representativa como presidente va a tener que integrar esta sala y resolver esos casos. Y hay situaciones en donde se pueden producir discordias y el dirimente no va a estar, porque ponte, si ahorita lo que ocurre es lo siguiente, hay 3-3, ¿cómo se dirime esa situación? Claro. Si no hay un magistrado que puede inclinar... Y no hay doble voto por el presidente. Ni no hay doble voto por el presidente. Entonces estamos entrampados en nuestra propia problemática y el Congreso tiene la palabra. En dos asuntos esenciales, la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, de otro lado, el control constitucional. Eso se llama técnicamente control de constitucionalidad. Es decir, que las normas reglamentarias de la Constitución no la contradigan. Ahora, ¿es irresponsabilidad o hay un plan así estratégico para ir subvirtiendo la democracia en el país? Bueno, yo no llego a eso. Tú eres mucho más enterado en la problemática política ya, pero yo como abogado, como constitucionalista, te digo que esta situación pone en jaque al Congreso y tiene que decidir. O sea, tienen que ser capaces los respetables señores congresistas de decir, bueno,
tenemos nuestras aspiraciones, nuestros candidatos, pero cedamos un poco. Ahora, ¿tendrán conciencia de eso? O sea, yo creo que hay un problema no solamente de educación, sino de práctica cívica, ¿no es cierto? Porque creo, tú puedes leer la Constitución. A mí me dijo un psiquiatra una vez, un psiquiatra me hizo una metáfora muy buena, que después la escuché desde otra profesión. El psiquiatra dijo, leer el menú no es acabar con el hambre, ¿no es cierto? Lógico. El mapa del Perú no es el Perú. Leer la Constitución por parte de los parlamentarios que están ahí no es, no es ser demócrata, y no es tener conciencia, y no es ser un sujeto éticamente responsable, porque la democracia requiere de sujetos morales. Tienes toda la razón. Y lo que ocurre en nuestro país es algo pues que ha ocurrido en los países que se han ido forjando como estados democráticos, que es la ausencia de lo que un famoso jurista del siglo XX llamaba sentimiento constitucional. Un jurista que se llamó Karl Lowenstein. Él decía, para que la democracia funcione, para que un Estado funcione, tiene que haber sentimiento constitucional. ¿Qué significa? Que el pueblo ame su Constitución y la defienda. Y eso implica que entienda la importancia, el rol de la Constitución y luche por ella. En España, otro gran jurista, Pablo Lucas Verdú, hablaba del sentimiento constitucional, y aquí en el Perú el expresidente Paniagua lo repitió varias veces. Sí, Paniagua... Cuando, por ejemplo, nos convocó para hacer este proyecto de bases de la reforma constitucional, a la hora en que entregamos los 28 juristas que asistimos o que conformamos esa comisión, él dijo que su idea era forjar un sentimiento constitucional. Sí, y él hablaba repetidamente de forjar un Estado constitucional de derecho. Así es. Que es una definición moderna por la cual podemos, además porque la gente cree que crecer económicamente es emprender. Yo lo creo, yo creo en los emprendedores, pero los emprendedores necesitan leyes, reglamentos, necesitan acatar disposiciones, y la burocracia tiene que entender que las leyes están al servicio de la gente y no al servicio de ellos mismos. Y hablando de las leyes y del servicio de ellos mismos, tenemos un tema que está complicando. Entrevisté a Daniel Saba, que es especialista en tema de hidrocarburos. He entrevistado a Rómulo Mucho, que es ingeniero minero. He entrevistado también a Jorge Chávez Álvarez, que es economista, y todos coinciden en que este tema de la ley de consulta previa está convirtiéndose en una piedra en el zapato, está frenando la inversión. Lo dijo Daniel Saba claramente, también lo ha dicho Jorge Chávez. Tú que eres un especialista en derecho, de repente no en esa ley, pero sí esta visión, en mi opinión, la ley tiene que haber una voluntad de entender la ley y de cumplirla, pero si tú no sientes esa voluntad de cumplirla, sino de tergiversarla, de utilizar la ley para generar conflicto, hoy día todos los pueblos quieren ser originarios, y entonces la consulta previa no se convierte en consulta previa, sino en insurrección previa, o utilizar los espacios de la consulta para la confrontación. Bueno, mira, yo lo que pienso es lo siguiente. En primer lugar, que la figura de la consulta previa se puede decir que es una figura aconstitucional. Porque si tú analizas el título respectivo y el capítulo respectivo de la Constitución, que habla sobre los deberes y derechos políticos, tú tienes que, como mecanismo de democracia directa, hay la iniciativa legislativa, la rendición de cuentas, el referéndum, ¿no? La revocatoria, la remoción de autoridades. Y el referéndum no es una consulta previa, en el sentido de una consulta, de una decisión de gobierno. El referéndum está referido a una situación normativa, básicamente. Es decir, la propuesta de un cambio constitucional, de un cambio en la ley, pero no en los términos que está planteada la consulta previa. O sea, no está previsto en la Constitución que el gobierno central, que es el que administra el país y lo dirige, tenga que estar consultando a las colectividades sobre las decisiones que se van a tomar. La alcaldesa Susana Villarán decía que para hacer una pista iba a consultar con los vecinos. Para hacer una carretera, es una locura, ¿no? Lo que sí es importante es la comunicación. Eso es otro tema. La comunicación y la participación y el diálogo.
pero no esta figura, sobre todo en temas nacionales. Entonces yo creo que hay que tomar con cuidado, hay que tomar con pinzas, y en todo caso esto va a obligar, y eso sí me parece positivo, al gobierno a ser muy previsor en las medidas que tome y hacer coordinaciones con las colectividades. Porque si bien es cierto, han habido exageraciones en este tema de la consulta previa, también es cierto que han habido a veces acciones al margen de un interés colectivo. O sea, por ejemplo, en lo que es la minería y en lo que es la afectación del medio ambiente, hoy en el mundo contemporáneo no se concibe una minería moderna si no es un mecanismo de fortalecimiento en la defensa del medio ambiente. Pero acá nosotros tenemos situaciones en donde hay empresas muy respetables, por cierto, pero que te contaminan el agua, te contaminan el aire, te contaminan el medio ambiente. Y que tienen el deber, además, de informar. Así es. Entonces hay que estar en el papel de aquellos pobladores de esa zona que ven pues una situación muy complicada y se ven afectados. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Ernesto, muchísimas gracias. Siempre es importante tu participación. Al contrario, y te agradezco mucho. Nos vamos probablemente a un corte o probablemente con Jorge Malbor, que está en los funerales de Javier Díaz Canseco. Que en paz descanse. Que en paz descanse.